Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se pone el sol en Borinquen. Son las 6 de la tarde. Desde San Juan, Puerto Rico, a través de Bonita Radio, comienza su programa de letras. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Soy Rubis Camacho y escribo porque la realidad es insuficiente y a veces porque me agota la cordura. Bienvenidos a De Letras. Buenas tardes, amigos y amigas de su programa de letras. Es un placer estar hoy. Creo que esta es la última semana del mes de octubre y tenemos una entrevista muy interesante que promete ser muy amena con nuestro amigo, escritor y compañero Ángelo Negrón, que está aquí a mi izquierda. Ángelo, bienvenido. Gracias, saludos. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Y saludos a mi compañero comoderador de este programa, José Murati, que también tiene un anuncio para nosotros en esta tarde, ¿verdad, José? Definitivamente. Buenas tardes, bienvenidos a De Letras. Me complace mucho poder anunciar que a partir del próximo 14 de noviembre vamos a tener 33 horas leyendo poesía a favor de la excarcelación de Oscar López Rivera. Va a comenzar a las 10 de la mañana y va a finalizar el sábado 33 horas después, yo sé que a media tarde del sábado. Sí. Así que queremos que todo el mundo que lee poesía, todo el mundo que favorece la excarcelación de Oscar, esté atento a este evento. Se está promocionando a través de Facebook, a través de correo electrónico. Así que todo el mundo atento para estas 33 horas de poesía por Oscar, que definitivamente contribuye a llevar el mensaje de la importancia de que el reclamo de los puertorriqueños a favor de la excarcelación de Oscar rebase nuestras fronteras y llegue a oídos, a corazones y a mentes que estén en la disposición de apoyar esta noble causa. Gracias, José. Es la voz de nuestro presidente del PEN Club de Puerto Rico. Aprovecho para señalar que los organizadores del evento, entre los que se encuentran Poetas en Marcha, han solicitado el apoyo no solamente de los escritores y las escritoras, sino también de todo el público puertorriqueño que desee consumir un tiempo de 10 minutos. Vamos a tener un turno de 10 minutos en el micrófono en el que usted puede leer ya sea unos versos, el fragmento de algún texto, una carta que usted le escribió a Oscar, cualquier texto que aporte, ¿verdad?, a crear conciencia de que es hora ya de que Oscar esté en su patria. Aprovecho también para decir, José y Ángelo, que me llegó en el día de hoy por correo electrónico, me lo envió el licenciado Rafael Emanueli, el texto de la conferencia que la licenciada Jan Sosler, licenciada Jan Sosler, abogada de Oscar López Rivera, presentó en Denver, Colorado, este pasado 26 de octubre del 2014 a la Asociación de Estudiantes Puertorriqueños. Y su conferencia se titula El rol de los académicos e intelectuales en la campaña por la liberación del preso político puertorriqueño Oscar López Rivera. Por supuesto, el texto está en inglés, pero es muy agradable saber que en esta conferencia que está corriendo ya el mundo a través de la red, se menciona a nuestro profesor y querido escritor Eduardo Lalo. Se narra el momento en el que Eduardo Lalo, cuando recibe el premio Rómulo Gallegos en Venezuela, aprovecha su foro para presentar la situación onerosa y deshumanizante de Oscar López Rivera en una cárcel federal. Y de manera maravillosa se plantea en este documento que en Puerto Rico
se llevó a cabo una actividad titulada Escritores y Escritoras por Oscar. Eso es así. Se resume la actividad y hay un fragmento de la entrevista que me hiciera el compañero, siempre buen compañero. Qué buen hombre es ese Carlos Esteban Cana. Eso es una, amigos como y dicen en mi amigas, pueblo, es una dama. Amigos y amigas de Letras, correcto, yo estoy de acuerdo. Hablar de Carlos Esteban Cana es hablar de un ser especial, de un ser iluminado. Definitivamente. Y Carlos Esteban me hizo una entrevista que publicó en la red, y parte de esa entrevista aparece en esta conferencia. De modo que los escritores y escritoras de Puerto Rico que apoyan la liberación de la cárcel de Oscar López están en este documento. Y para aquellos radioescuchas o los que nos están viendo a través de la red que no lo sepan, la coordinadora de ese evento fue nuestra compañera, colega, escritora Rubis Marilia Camacho. Gracias. Así que un placer hacer eso. el pueblo de Puerto Rico está en deuda contigo por esta iniciativa. Gracias. Yo lamenté muchísimo, yo estaba saliendo para Asia ese fin de semana y no tuve la oportunidad de grabar el video que me hubiese encantado enviar, pero definitivamente me parece meritorio y me parece justo que Jan Sosler haya incluido en su ponencia la importancia de esa iniciativa que te tomaste y por la cual todos te estamos agradecidos. Gracias. Esa iniciativa la apoyaron los escritores y escritoras del país. Vamos a intentar poner el documento en la red. Te pido que me lo hagas llegar a la brevedad para subirlo al muro del PEN. Y a Ángelo para si lo quiere poner en su blog. Y también pienso poner las fotos de todos los escritores y escritoras que apoyaron en presencia y moralmente el evento, porque son realmente los que protagonizaron el acto. Bueno, ¿qué tal si comenzamos en este primer segmento que ya va por mitad? Nuestra entrevista con el amigo, compañero querido Ángelo Negrón. Ángelo Negrón es narrador, es bloguero, que eso es un término que yo, ¿verdad?, necesito como que él nos defina más adelante. Y también leí que es fanático de un concepto que él me aclara que ya existe, José. Tuiteratura. Se me hace difícil pronunciarlo. Literatura, eso mismo. Tiene que ver con el Twitter y con la literatura. Háblanos de eso. De la tuiteratura. Y de tu función como bloguero, ¿cuándo comenzaste? Yo comencé en el blog en el 2005. Wow. Realmente el blog fue como para desahogarme. A mí me gusta escribir relatos hace mucho tiempo y siempre tiendo a poner información media cursi, si se le puede llamar así. Y entonces lo que yo quitaba de los relatos que no quería ir, lo colocaba en el blog. Con la sorpresa, por eso se llama Confesiones el blog, con la sorpresa de que en la web, ese era el boom de los blogs en el 2005, con la sorpresa de que mucha gente me escribía diciendo que le gustaba lo que estaba ahí. O sea, que entonces seguí con eso. Luego el blog fue transformándose gracias a quien mencionaste hace un momento, a Carlos Esteban Cana, que empezó a enviarme lo que él escribe. El amigo, ¿verdad?, de todos. El amigo de todos. Entonces se fue transformando en algo más que simplemente una confesión. Y ahí está el blog todavía. O sea, sigue todavía, ya no es el boom, pero sigue vivo porque las redes sociales, ¿verdad?, han colapsado muchas otras partes de la web y se han quedado con el canto, como dicen en el pueblo. O sea, pero de ahí entonces surge la red social. Yo combino lo que publico en el blog, sale en la red social, mucha gente va y lo visita, y también entonces mezclo la tuiteratura, que como sabes un Twitter es 140 caracteres o menos, estás obligado a escribir bajo ese término. Y la tuiteratura realmente, yo en el 2009 o 2010 hubo alguien, me parece que fue un norteamericano, que escribió, se le hizo bien difícil publicar, fue a muchos sitios a tratar de publicar su novela. Entonces, molesto porque no lo lograba, publicó su novela en tweets. Estamos hablando, me parece que eran como 3.500 y pico de caracteres divididos en 140 caracteres y hizo su novela ahí. Luego lo siguió, creo que fue un francés, que hizo lo mismo. Y entonces de ahí surgió el término de tuiteratura. ¿Okay? Y aquí en Puerto Rico tenemos a un
Sí, aquí tenemos a un exponente máximo que yo diría que es Estefan Antón Matei con su novela el gran Temporada. Y gran poeta. Sí. Tiene una poesía maravillosa. Otro Carlos Cana. Sí, otro amigo de todos. Otro amigo de todos. Y entonces, pues, esto me ha enganchado bastante porque como uno está obligado a escribir en 140 caracteres, pues, siempre, ya llevo como 700 tweets, yo creo que ya tiene. Y esos tweets salen por Facebook. Y entonces esto, pues, ¿cómo te explico? Yo tengo familiares que se me han acercado que jamás han leído. O sea, son personas que dicen, mira, a mí no me gusta leer, punto. Pero lo que tú estás poniendo ahí, yo lo estoy leyendo. Y de ese tweet han ido a leer otras cosas que yo publico de compañeros, de colegas, y le dan el like y me comentan, me envían al inbox. Y esto me parece que es lo que me gusta, porque estamos logrando que gente lea, gente que en realidad dice que no le gusta leer, pero está leyendo. Y una pregunta, ¿cuánto esos tweets se convierten en aforismos o en versos o inclusive hasta en principios de haiku o tsiglemas? O sea, sí. ¿Cómo tú trabajas ese tweet para que tenga ese gancho en la gente? Pues mira, yo me inclino por el erotismo. Y entonces eso un tema que nuestra comoderadora conoce sí. muy bien. Y él también en su libro En la punta de los dedos. Y ella con los cantos de Safo. Los cantos de Safo que viene por ahí, sí, hay que leerlo. Digamos que tienes el erotismo en estéreo. Sí, exacto. Pues eso llama mucho la atención. Tengo una prima, Tere, que mando saludos también si está por ahí escuchando, que siempre pone un comentario porque de verdad es como para ella está fuera del país y es una de esas personas que no necesariamente acostumbra a leer y está pendiente. Y como es erotismo, muchas personas se acercan a verlo. Me parece que yo lo he trabajado de diferentes formas, experimento con eso, pequeños relatos los convierto en tweets y se van dividiendo ahí. Y los haces en ocasiones en secuencia, como si fueran capítulos. Exacto. Pero de pronto deja de existir ese capítulo y se convierte en otro. Y se convierte en otra cosa. Puedes jugar con eso. ¿Y quién te responde más cuando la gente reacciona? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. Sí. Qué interesante. Saludos a mi esposa. No tiene nada que ver contigo, mi amor. Pero sí, definitivamente, regularmente mujeres. Bien. Estoy en estéreo en erotismo. Sí. Me parece maravilloso que seamos las mujeres las que movamos el mundo. Sí, lo mueven, definitivamente. Sí. Creo que nos queda como un minuto, me dice nuestro director de programación, Marcel Torres. Pero me gustaría que en el próximo segmento, Ángelo, habláramos de tus inicios como narrador. Okay. Porque el Twitter impone una disciplina. Yo me imagino un texto lo más desnudo posible. Yeah. No hay espacio para un barroquismo, no hay espacio para tú derrochar palabras, pero el narrador tiene otro espacio. Y me gustaría que nos hablaras en el próximo segmento de cómo te iniciaste en la narración. Perfecto. ¿Bien? Entonces regresamos en unos instantes. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos al segundo segmento de su programa de letras, aquí donde la palabra es el oficio, con el escritor, bloguero, narrador Ángelo Negrón. Conversábamos sobre sus inicios en la narración. Y tuitero sensual. De tema erótico. Cuéntanos, ¿cuándo comenzaste a escribir? Mira, yo recuerdo tercer grado, un poema que dediqué a la madre naturaleza,
Y luego ese poema en quinto grado, gracias a una bibliotecaria, le damos mucho a las bibliotecarias de este país, un saludito a Wanda Cortés. Ella, Milagrito, se llamaba realmente, es como la conocíamos, en quinto grado. Ella veía que yo iba a la librería y buscaba libros de poemas y empezaba a hojearlos. Y ella se acercaba, obviamente por la espalda ahí, a mirar lo que yo hacía. Y no me decía nada, hasta que un día se sentó a mi lado y me dijo, ¿qué tú tanto haces? Vamos a ver. Y entonces yo lo que hacía era que tomaba el libro de poesía y copiaba ciertas palabras, las buscaba en el diccionario y entonces pues buscaba unirlas, ¿no? Y entonces ella había ideado como un certamen de poesía. Y entonces yo le di mi poema no pasé trabajo, yo le di mi poema de tercer grado. ¿Okay? Y ese poema ganó en la escuela pública Rafael Cordero en Cataño. Ese poema ganó el certamen, pequeño certamen, ¿no? Entonces fue una semana muy bonita porque para mi sorpresa yo no me entero hasta que lo veo en el bulletin board de la biblioteca. Y la bibliotecaria le había pedido a mi mamá una foto mía. Y entonces mi mamá le llevó la única foto esta que tengo, donde estoy mellado. Y a los 10 años eso es terrible. Terrible. Y sonriendo, tú sabes. Sonriente completamente, enseñando que estoy mellado. Qué maravilloso en el mundo de entonces yo veo, wow, gané. Y cuando veo la foto, oh, man. Y entonces pues fue una semana de Sí. muchos sobrenombres, tú sabes. Bastante bullying en la escuela. Y entonces, pues nada, luego de eso, a eso yo le llamaba poesía, siempre lo he dicho, yo no creo que sea poesía realmente. ¿Tú le llamabas cómo? Yo le llamaba poesía, pero creo que pues, ¿No la bastante recuerdas? distante, no la recuerdo, no. Sé que era la madre naturaleza. Y entonces luego de eso yo empiezo a leer, llega a la cumbre a mi casa, gracias a mi papá, y con eso llega un tomo que se llama, que es Las Mil y una Noche, llega un tomo de 529 páginas que Te lo devoraste. me voló la cabeza, lo leí como 12 veces. Wow. Okay. Luego de eso yo me escapaba en casa de mi tía o algo y empecé leyendo cómics de superhéroes. Pero esa pasión por la lectura. Era como, yo tengo 5 hermanos, soy el tercero, y era el estéreo, así como ustedes son el estéreo acá del autismo, yo soy el estéreo de, no sé cómo decirlo sin decir una palabra, pero era como que el bombardeo, ¿verdad? De los dos que están a cada lado. ¿Pero por qué? ¿Porque a ellos les gustaba leer mucho? No, porque ellos lo que hacían era molestarme. Entonces, era como un escaparme a eso. Yo vivía yo vivía en ese tiempo en un campo en Montebello, en Pájaro, Toda Baja. Y de ahí me mudo a Cataño, que era otra cosa. A mí no me gustó, obviamente, porque yo me gustaba. Imagínate, mi primer poema era la naturaleza. Y llego a Cataño, que amo mi pueblo también, Cataño es mi pueblo, pero era otra cosa para mí. Y entonces me refugiaba en la lectura, empezaba a leer. Luego empiezo a dar mis guiños con los escritos, empiezo a hacer relatos, y otra vez entra Carlos Esteban Cana en el panorama, porque sí, nosotros estábamos en el grupo de jóvenes de la parroquia católica de Cataño. Yo conozco a Carlos Esteban Cana, yo diría que desde 8º grado, tal vez. Yo estudié con su hermano desde 5º, y conozco a Carlos Esteban Cana como más o menos 8º grado. Y entonces entra en el panorama que hacemos, yo fundé una revista que se llama Sendero, y cuando voy a irme ya de editarla, digo que Carlos Cana debe ser el sucesor, porque era el que me ayudaba con la revista, y él convirtió la revista en otra cosa. Wow. O sea, de ser una pequeña revista que informaba los acontecimientos de la parroquia y ponía alguna que otra poesía, alguno que otro relatito, él la convirtió, inclusive le metió en el centro algo que se llamó Biblioteca de Sendero, y ahí yo publiqué un cuento, me acuerdo, su hermano, un montón de personas de la parroquia publicaban sus cuentos ahí. Y luego, pues nada, él llega a la universidad y crea lo que se llama taller literario. ¿Okay? Y pues él también tuvo que ver mucho con eso, con esto de escribir relatos, o sea, de mi parte. Así que le agradezco a Carlito. ¿Y cuál era la temática más recurrente de esos relatos cuando empezaste? Sí, mis primeros relatos eran, yo diría que cuentos para niños. A mí me gustaba mucho la idea de poder verlos en un mismo cómics o en caricaturas por televisión o algo así. Y escribí varios, El León y la Liebre, una fábula. Tipo fábula. Y empezaron por ahí. Pero luego, cuando llegué a taller literario,
¿A Escribo nivel uno. universitario? Sí, a nivel universitario. Llega a Taller Literario y Carlos Cana me invita a participar. Y yo le envío un cuento que se llama La Niña del Columpio. Y eso cambia todo. Empiezo a escribir otro tipo de cuentos. Y llegan hasta el erotismo, diría yo. Ahí es que es como una transformación. Luego, yo creo que hubo una variedad ahí, porque sí sigo escribiendo algunos otros cuentos para niños y jóvenes, pero me introduzco más en otros temas. ¿Y ese título tan sugestivo, La Niña del Columpio, está aquí, de hecho, salió en Taller Literario y sale en el libro que viene por ahí de cuentos, que se llama Causa y Efecto. La Niña del Columpio es esta viejita que un lunes va al parque y llega al parque y se columpia y empieza a recordar su niñez de cuando tenía 9 años, y ella empieza a rememorar todo lo que pasaba en ese parque, cómo jugaba con otros niños, hasta que al final empieza a columpiarse, a correr entre la chorrera y el columpio y a columpiarse muy fuerte. Y el final del cuento, ella describe cómo fue violada a los 9 años. Y el final del cuento es ella mirando al cielo diciendo, no papá, otra vez no, por favor. O sea que es un cuento fuerte. Este cuento, pues, en Taller Literario, mi papá en Cataño es el zapatero de Cataño. Mi papá tiene una zapatería y tiene un negocio que si vas allí está lleno de cachivaches, porque él vende, tú necesitas un tubo de media, tú vas allí y tú lo consigues. ¿Cómo se llama lo que tu tú papá? necesitas, Julián Negrón. Pues don Julián, un saludo de aquí desde esta. Definitivamente. Tú vas allí, tú consigues todo. Y allá han visitado personas que le dicen, oye, tú eres el papá de Ángel. Mira, yo leí La Niña del Columpio en Taller Literario, wow. No te estoy hablando de ahora, obviamente fue hace muchos años. Y muchas personas se lo comentaban. Porque ese final es como que... Y a él le tiene que haber picado la curiosidad y lo leyó, ¿y qué pasó? Sí, más mi mamá. Él lo que me dijo, qué bien, pero no me dijo más nada. Sí me lo comentaba, pero... Oye, mira, por ahí me están diciendo esto, pero pues... Taller Literario. Maravilloso. Qué interesante. Creo que hay alguien también muy cercano a tu trabajo literario, es este amigo Aguado. Tony Aguado Charneco, ese es un maestro. Háblame un poco de tu relación con él. Wow, Tony es ese escritor que tú puedes darle tu trabajo y él te lo va a evaluar, te va a ser sincero y te va a decir, mira, esto tienes que hacerlo de esta forma. O sea, es un maestro. Y lo va a hacer de la forma, o sea, no lo va a hacer erróneamente, o sea, no lo va a hacer por egos ni nada de eso, simplemente te va a ayudar. Entonces él escribe súper, o sea, es uno de mis escritores preferidos. Escribe cuentos, tiene 3 novelas tainistas, Bahari Barakutei, de las cuales 2 ya han sido publicadas, la tercera es una trilogía, yo creo que es una de las únicas trilogías que existen sobre el tema taíno. Y también le gusta el erotismo, y ha escrito esta novela que se llama Luz Azul. La leí. La leíste. La leí. Fuerte, fuerte. Luz Azul. Luz azul. Y si lo lees al revés, es la misma. Sí, es igual. He leído su novela y, bueno, eso fue lo que me motivó a escribir la mía. O sea, definitivamente. Leí completa el texto, él me lo regaló una tarde que coincidimos en la tertulia, leí el texto, me pareció un texto tremendo, hermoso, bien escrito. Y tenemos entonces el compromiso, José, de invitarlo, claro, a este escritor de letras. Lo voy a ver mañana. Perfecto, pues le vamos a mandar mensaje contigo. Exacto. Porque yo leí su novela, me parece un gran texto. Nos consigue su teléfono, lo que sea, claro, para que nosotros comunicarnos con él. Claro que sí, y te digo, y sus relatos es una cosa de otro mundo. Yo creo que es uno de los mejores escritores que tiene Puerto Rico. Y de los más humildes. Sí, definitivo. Un hombre que ha trabajado muy bien el ego, está muy claro en el oficio del escritor. Definitivo. Bueno, pues háblanos también un poco, Ángelo, del impacto de tu trabajo literario en tu familia. En mi familia. Tu esposa. Mira, ¿tienes hijos? Tus hijas, ¿no? Yo tengo 3 hijas. ¿Cómo se llaman tus hijas? Yachira, Marí, ese es de mi primer matrimonio. Luego en mi segundo matrimonio voy a cumplir 20 años ya mismo. Okay. Felicidades. Gracias. Y tengo entonces tenemos dos bebés, que una tiene 17 años, se gradúa de 4º año este año precisamente, y a Isamar, Stephanie Isamar tiene 8.
Qué bien. Y entonces, por ejemplo, esos cuentos que te mencioné, que escribí para niños, pues Isamar no los ha leído, pero Stephanie sí, y Yachira también. Y pues yo creo que ya ahí hice mi labor, hice lo que quería. Ellas lo leyeron y les fascinó, así que... Digo, soy su papá, me ven con los ojos del alma, ¿verdad? Pero sí, pero si les interesó leer, sí, les interesó lo leerlo. terminaron. Sí. Que te pueden decir, papá, mira... Tengo un relato bien largo, bien extenso, que se llama Montaña Recuerdo. Y es bien extenso y lo leyeron completo. Y mi nena, Stephanie, hizo todo le gusta la pintura, y me hizo una pintura sobre el relato. O sea, que sí le gustó, le impresionó. ¿Y no te ha sucedido, porque a mí me sucede con mi hija, que los relatos eróticos como que le causan cierta vergüenza? Sí. Pero papi, porque tú tienes que escribirle esto, no puedes escribirle otra cosa. Pues mira, definitivo, en mi novela Ojo Furtivo yo le di a leer una parte que era una parte que no tenía, yo no esperaba que ella siguiera leyendo. Yo esperaba que leyera estas 3 páginas, pero siguió leyendo las demás, y cuando llegó a las demás me lo devolvió ruborizada y me dijo, papá, eso, ¿sabes? Muy fuerte. ¿Qué tú haces escribiendo de eso? Sí, eso es muy... Los papás no se supone que hagan esas cosas. Sí. pero nada, y volviendo a lo de familia, de verdad, tengo que agradecerle a mi esposa. Si no es por ella, obviamente no puedo escribir. No puedo hacer nada que tenga que ver con este oficio, porque pues, ella es la que me ayuda, con las niñas, con todo. O sea, obviamente, si no es por ella, y obviamente estoy lamiendo un poquito de ojo para que me deje salir mañana con los muchachos, que vamos para Librería Isla. Está acumulando puntos. Para ir para Librería Isla. Para Fíjate Librería que, Isla. que No es para otro lado. No es para otro lado. Es un hombre que se porta muy bien. ¿Cuánto tiempo nos queda, Marcel? Porque le quisiera preguntar a Ángelo, aparte de leer a Aguado Charneco, ¿qué otros escritores lees, aparte de Carlos Esteban? Aparte de Carlos Esteban, Ana María Fuster Lavín, Yolanda Arroyo, me voló la cabeza siempre, Rubí Camacho, Sara y La Historia Cierta. Estoy leyendo por ahí a Luis Francisco. Estuvo por aquí hace poco, me dijo, sí, Cintrón. De hecho, gracias, que él fue el que me dijo dónde era la letra de Bonita Radio. Ahí se queda. Leo mucho, me gusta mucho leer contemporáneos. Los contemporáneos, no me refiero a los de mi edad, sino a los puertorriqueños. Me encanta la literatura puertorriqueña. Sí, puedo decirte que Bosch me motivó mucho a leer y a escribir, Juan Bosch. Pero siempre estoy buscando la literatura puertorriqueña. Me encanta, es como que un renacer. Aquí dicen que no leen las personas, pero me parece que hay mucha gente que escribe muy bien. Okay. Eso es una de las quejas principales que tienen algunos de los principales intelectuales del país, de que en Puerto Rico no leemos suficiente. Sin embargo, cada vez que vamos a las librerías, encontramos más y más libros. ¿A qué tú crees que se debe este fenómeno? Mira, a la dificultad que hay ahora mismo con publicar, que eso es otra cosa de lo que nos quejamos todos, pero es sorprendente que cada vez más la autogestión, me parece que es la herramienta que están usando todos para que haya más libros y más gente leyendo. Me parece que la literatura se ha vuelto un poco menos difícil. No estoy diciendo que con eso se está la literatura alejando de la academia, aunque sí se puede dar el caso, en muchos casos se pueden dar así. Pero me parece que es una literatura más fácil, es como, tiene movimiento, tiene naturaleza, tiene tantos efectos en el lector que, por ejemplo, a mí, yo siempre he dicho que de este tema no vuelvo a escribir, tal vez, pero me doy cuenta siempre que son tantos los lectores y tantos los temas que si una persona me leyó en un tema, otra persona me va a leer en ese tema y no importa, o sea que no me voy a limitar. Y me parece que quien está buscando libros en este país es porque lee. Yo no creo que alguien vaya a comprar un libro, gastar $20, $15, $10 en algo que no lo va a poner de adorno allí. Porque un libro, si como dice mi amigo Carlos Esteban Cana, un libro que no se abre y se lee, pues no sirve de nada. Claro. Así que me parece que sí, que las personas están leyendo cada vez más. Vamos a este receso de unos segundos y vamos a regresar
con una pregunta que me gustaría que la pensaras durante el receso, porque Anda. es uno de los retos que yo creo que nosotros tenemos en Puerto Rico con la literatura, y es el concepto de la democratización de la escritura vis a vis la democratización de los lectores. Así que regresamos en unos segundos. Perfecto. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Pues entramos al tercer segmento de nuestro programa de letras con una pregunta que quedó sobre la mesa. ¿Podrías repetirla, José, por favor? ¿Cómo tú ves el proceso de lo que alguna gente está llamando la democratización de la escritura vis a vis la democratización de la lectura? Y con esto lo que quiero decir es que cada vez vemos más personas que necesariamente no han tenido una formación literaria, una formación, valga la redundancia, formal en términos de literatura, pero que están publicando, y a la misma vez vemos un público que quizás no eran ávidos lectores en su adolescencia, en su joven adultez, pero vemos más gente comprando más libros e interesándose por la literatura. Entonces, la visión tradicional es que esta literatura que está saliendo es tan democrática que no es lo suficientemente sofisticada, pero a la vez para un público que tampoco es necesariamente sofisticado en el sentido formal, ¿no? Académico. ¿Cómo tú ves ese movimiento ocurriendo en Puerto Rico? Pues primero tengo que decirte que yo me incluyo entre los que no han tenido ese tipo de formación. Yo estudié ventas, mercadeo. Me desempeño como vendedor, pero lo que siempre he hecho es leer. Mi tiempo libre, siempre he dicho que cuando no estoy perdiendo el tiempo trabajando, estoy escribiendo leyendo. Así que, Qué buena frase. Sí, Te voy a citar. Qué bien, qué bien. Así es. Y entonces, no sé, creo que el público lector, al haber tanta autogestión también, y que muchas personas alejadas, si puedo decirlo, ¿verdad?, de la academia, se le puede llamar así, al encontrar más fácil lo que lee, es un ejemplo. Muchas personas pueden criticar a J.K. Rowling, a Coelho, que han vendido millones de libros, y que obviamente pueden pensar que no es la mejor literatura del mundo, pero yo creo que si yo empecé con un cómics, ¿verdad?, y con selecciones del Reader's Digest, a leer, ¿verdad?, o con aquel libro de las 1001 noches y la cumbre que me llenó de fotos y de información, si yo empecé a leer con eso, ¿qué no puede hacer alguien que haya empezado a leer a Harry Potter, por decir, ¿verdad? Yo siempre cuento esto porque Yachira, mi nena mayor, cuando yo iba a buscarla a Estados Unidos, ¿verdad?, ya está allá, yo le compré el libro de Harry Potter, me parece que fue el tercero o algo así, en el aeropuerto. Y cuando íbamos entrando, antes de entrar al avión, la hermosa le dijo, en inglés, yo estoy leyéndolo, qué bien. Cuando llegamos dentro del avión, la otra hermosa que estaba allí dijo lo mismo. El piloto del avión la felicitó y le dijo que lo había leído. Y así, en lo que nos sentamos en la butaca que nos tocó, yo diría que más de 6 personas le dijeron que lo habían leído. Claro. Yo creo que si alguien, sea lo que sea, empieza leyendo y termina leyendo otra cosa, pues, por decir, como te dije, yo no acostumbro a leer a los clásicos, acostumbro a leer a mis contemporáneos, me refiero, a los colegas del país, es lo que me gusta,
pues eso puede motivarnos a todos a leer más y democratizar, como tú bien explicas, este negocio o este oficio. Es lo que nos compete a todos. Yo no hago nada con enclaustrar el libro que escribí en la biblioteca de la universidad, por decir un sitio, y hacer una presentación con 100 personas que sean, vamos, literatos de este país, estén en la cumbre, o no sé cómo decirles, de verdad, no sé cómo describirlo, pero no hago nada con eso. Yo creo que si extendemos eso a otros lugares, como bien está haciendo el PEN, que está sacando el PEN del área metropolitana y está yendo a otros lugares, yo creo que eso nos compete a todos. Lo que acaba de pasar en San Sebastián, ¿verdad? Con la librería, Macondo. O sea, yo creo que todo esto es importante. Yo no hago nada con vuelvo y repito, con hacer algo en la UPI, que se quede ahí, se quede en la calle de Río Piedra donde están las librerías, y no sacar eso a otros lugares. Claro. O sea, no hago nada con eso. Hay que democratizarlo, como bien menciona. Me parece que... No sé si contesté tu pregunta. Sí, no, definitivamente. Y nosotros creemos firmemente en eso y es una de las razones por las cuales estamos ofreciendo estos talleres. Yo casualmente llegué directamente de Hormiguero, que fue donde dimos nuestro primer taller, que yo había mencionado anteriormente, creo, Rubis, que nosotros ofrecimos un taller que fue seguido de la jornada Filiberto Ojeda de poesía del municipio de Hormiguero. Y la ganó una chica que participó en nuestro taller. Pues entonces, sí, qué bueno. Entonces alguien me preguntó cuando estaba en la convención anual del Pen Club, pero ustedes dan esos talleres, pero eso se queda ahí. No se queda ahí. Hoy yo vengo de Hormiguero, donde estaban dando otro taller de 3 horas de literatura y dibujo. Maravilloso. En la biblioteca, sin que el PEN lo pagara. Se convirtió en un fenómeno que ellos mismos están fomentando. Lo mismo está pasando en la Lola Rodríguez de Tío en San Germán, y lo mismo estamos propiciando en Ponce, la semana que viene en Guayama, y lo que pretendemos es eso. Si nos quejamos de que nuestra gente no domina el vernáculo, pues no lo domina en gran medida porque no lee. Y si nosotros podemos propiciar y contribuir a que más gente lea, empezando con cómics. Yo empecé con cómics. Exacto, y de ahí me gradué a otras cosas más sencillas, inclusive muchas cosas en inglés, pero cuando uno le descubre la maravilla de poder transportarse a otro mundo a través de la lectura, entonces encuentra que otros textos también están accesibles. Definitivo. Así que definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias. Mira, perdóname, Rubí. Volviendo a Tony, nosotros le llamamos el balcón del prócer. Obviamente a él no le gusta mucho, pero el balcón de su casa es un lugar... ¿Te refieres a quién? Antonio Aguado Charneco, digo Tony, sí, el maestro. Antonio Aguado Charneco, el balcón de su casa es un lugar donde tertuliamos. Le gusta mucho el vino, y entonces me ha incluido en ese vicio. Pero allí hablamos sobre todo de literatura, de historia, y obviamente van personas y comparten todo allí. Una vez nos fuimos él tiene una finca en Jayuya, y nos quedamos allí 3 días. Eso fue lleno de cuentos, fueron como 10 personas, personas de taller literario. Maravilloso. Okay. Y eso era cuento viene, cuento va, o sea, poesía viene, poesía va. Fue una cosa muy buena, y esto es una forma de unirnos. No me refiero a claques, yo creo que las claques existen en todos los grupos, en los trabajos, en todos los grupos sociales, en todas las profesiones, sí, eso existe, ¿no? Y se hacen subgrupos, obviamente, porque nos reunimos con quien conocemos, pero es otra cosa, es que cualquiera de los que está allí presente puede decirte, mira, yo modificaría esto, yo arreglaría, y nos damos consejos. Yo creo que son los talleres que yo he tomado realmente, las conversaciones que nos planteamos en esos momentos. Y cuando se puede llevar eso a otros lugares, así como estás haciendo y estás mencionando, me parece que eso es ciertamente lo que se necesita en este país. Nosotros le decíamos tallerear. Tallerear. Que eso es un verbo... Sí, nosotros decimos tertuliar. Esta reflexión me traía a la memoria 2 afirmaciones que se han hecho con respecto, por ejemplo, la primera con respecto a la literatura de Borges. Se ha dicho que Borges escribe para un público muy particular. Hay una erudición en su escritura, de verdad que son textos de muchas capas. No te cansas nunca de descubrir imágenes en Borges. Sin embargo,
Neruda decía que los versos son del pueblo, Sí. al punto que cuando Escármeta escribe El cartero de Ujú. Neruda, Ujú. pone en boca del personaje la siguiente frase: los poemas no son de quien los se escribe, sino de quien los necesita. Ok. De alguna manera está diciendo, ¿verdad? Nuevamente la literatura tiene que ser del pueblo y para el pueblo. Y yo coincido con ustedes en que hay un público para cada texto, y que ese texto te sirve para un próximo escalón, y te sirve para entonces hacer otras lecturas más complejas, y te pone en contacto con otras imágenes. Porque a fin de cuentas, si la literatura es arte, nosotros podemos citar textualmente cada página de los libros que leemos. No. Entonces, ¿qué me provoca ese texto? ¿Qué imágenes? ¿Qué emociones? ¿Cómo me contacta contigo como compañero, como amigo, como vecino? Pues entonces la literatura como arte puede provocar que yo sea mejor persona, independientemente de quién la escriba y de quién la lea. Exacto. Y yo creo que, ¿verdad?, por ahí un poco podría ir el asunto de... Y por eso ese concepto de democratización a mí me apela, porque si bien alguna gente dice sí, pero no todo lo que se está publicando tiene gran calidad, eso es cierto, pero por otro lado, tampoco la literatura puede ser un muro para separar a los que han tenido el privilegio de estudiar más de los que no han tenido el privilegio y apenas descubren ese mundo maravilloso que son las letras. Yo tengo... Ay, perdón. Sí, no, tú eres entrevistado. Gracias. Yo tengo un pequeño problema. Yo soy vendedor y en mi cartera de clientes yo debo tener unos 1.300 clientes. Wow. Obviamente no me sé todos sus nombres, los busco en el directorio, pero me pasa lo mismo con lo que leo. No siempre me acuerdo de quién lo escribió, no siempre me acuerdo del título del cuento, no siempre me acuerdo de la fecha, pero sí me acuerdo de esas imágenes, como mencionaste. Me acuerdo de las imágenes. Puedo hablarte de un cuento que tiene Tony, por ejemplo, que sí conozco su nombre, donde él usa mucho las hematopeyas, el flip-flap y el tic-tac. Sí, la onomatopeya, ¿okay? sí. Y ese cuento a mí me voló la cabeza. ¿Okay? Pero no me sé su nombre esta vez, pero te puedo hablar de cuentos que he leído que jamás te podría decir el nombre. Yo recuerdo de mis tiempos de la bibliotecaria Milagrito que te expliqué ahorita, recuerdo a Amado Nervo, el único poeta que recuerdo de haber leído. Maravilloso, fue una cosa, me acuerdo de ese nombre, no te puedo decir ni por qué, aunque sí, yo creo que sí, me parece que eso fue uno de los libros que ella me prestó que nunca le devolví. Así que debe ser por eso que me acuerdo. Te debe haber gustado mucho. Sí, no, ella me lo prestó, nunca se lo devolví, así que Milagrito. Autor de Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida. Un texto maravilloso de Amado. Pero igual así leía muchos en esa biblioteca y jamás me acordaré. Me acuerdo de muchas imágenes, pero no me acuerdo de sus nombres. Exacto. Nos quedan 2 minutos, pero quisiera contarles esto. Hoy en la librería Isla, que lamentablemente está cerrando sus puertas, aunque tienen proyectos de seguir vendiendo libros de otra manera, y le agradecemos el servicio que le han dado a la comunidad durante el tiempo que han estado como librería en Río Piedras. Estaba en la librería y estaba mirando algunos libros de poesía, y estaba mencionando los nombres y los títulos como en voz baja, un poco leyendo en voz baja los títulos, decir, este no lo tengo, este lo tengo, y me topo con un libro que decía Oasis, de José Ángel Buesa. Entonces digo, mira, tienen a José Ángel Buesa, y había una señora que estaba cerca de mí hacía rato mirando otros libros, y es el momento en el que se voltea y me dice, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Y me recita, pasarás en silencio por mi amor y al pasar. Entonces yo me doy cuenta que de esos libros que yo estaba mencionando, ella conocía a José Ángel Buesa. Wow. Esa es la poesía que ella conoce, esa es la poesía que la hizo voltearse y acercarse, que nos acercó. Esa poesía nos acercó. Claro. Alguien podría decir, es un texto menor, no es una poesía que responda, que es una poesía aburrida, es una poesía predecible. Es la poesía que ella ama, que ella conoció y que ella recuerda. A mí me pareció maravilloso. Y el hecho de que ella la recuerde, posiblemente ve otro libro de otro poeta que quizás está considerado un poeta mayor, que ella no conocía, y dice, este es tan especial, me lo llevo. Claro. Y qué mejor que poder transmitir lo que conocemos a otros a través de lo que aprendemos. Es correcto. Estoy de acuerdo. Nos vamos a una pausa y regresamos al último segmento, pero queremos, José, si te parece, que Ángelo nos lea
algo de lo que ha escrito. Definitivamente, Así lo queremos hacemos. escucharlo. Regresamos. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Perfecto, Ok, vamos, sí, sí. gracias. Regresamos, estamos ya al aire. nos sumergimos en estos diálogos maravillosos de la literatura. José, ¿vas a leer algo para nosotros? En la contraportada de la novela Causa y Efecto, Ese es el cuento, sí, ese es de relato. este es de relato, Sí. de libro de relatos de Causa y Efecto, Ángelo Negrón Falcón. Nuestro querido amigo que tanto hemos mencionado durante el programa, Carlos Esteban Cana, dice lo siguiente: la fuerza narrativa de Ángelo Negrón radica en su capacidad de impregnar a sus personajes con esa gradación que habita en los seres humanos. El también escritor Antonio Aguado Charneco, reconocido internacionalmente por sus cuentos y su serie de novelas indigenistas, ve en Negrón a uno de los narradores más originales que tiene Puerto Rico. Yo, que he leído parte de la obra de Ángelo, puedo testiguar que las columnas de su arte narrativo están en los giros inesperados y en la trama, en la forma deliberada y premeditada con la que utiliza el lenguaje y, como señalé antes, en la confección de los personajes. Es de sumo interés para este narrador puertorriqueño la dinámica que ocurre en los linderos amorosos de la pareja. Ángelo Negrón no escribe para los que desean ver fórmulas teóricas de la academia reciclada en cuentos. Este narrador es un observador que parte de una situación trivial a la que imparte dimensiones de extraordinaria veracidad. Ángelo Negrón es uno de los escritores que frecuento continuamente. Mis respetos, narrador. Lo seguimos leyendo. Gracias por leer eso y gracias a Carlos. Esa es la contraportada del próximo libro de cuentos. De cuentos. Sí. De Ángelo. Acá tengo la portada de la próxima novela. Exacto. Que se llama Ojos Furtivos. Vamos a leer de ella en un ratito, pero quisiéramos permitir que Ángelo leyera Bueno, vamos a leer algo aquí. de su trabajo para nuestra audiencia. Voy a leer este cuento que salió en el blog hace muchos años. Se llama Sexta Vez. ¿Ok? Muy bien. Y dice así: ella pone su mano sobre mi cabello y me agradece que le haya traído los pasteles de yuca que le envió mi madre. David me mira con algo de rabia. Su sonrisa de envidia se detiene al escuchar a nuestra maestra de 9º grado. Quita esa sonrisita, le dice con ironía. En el pasado examen reprobaste. Si te pasa igual en esta, veremos a tus padres por aquí. ¿Sería cuál? ¿La sexta vez? La maestra da la espalda y David no pierde el tiempo. Me enseña el dedo del medio. Yo le sonrío y clavo la vista en el papel donde escribo mi nombre. Observo a todos. Están envueltos, incluyendo a David, en el encuentro con su imaginación y las reglas de poesía. La profesora ha solicitado 2 poemas, uno con rima asonante, otro con rima consonante, y ambos que sean en verso de arte menor. Pasan los minutos y soy el primero en ponerse de pie. David me mira aún enojado. Él no lo sabe, pero quiero ser su amigo, y si supiera que hoy por la tarde abogaré por él, no me miraría así. Le entrego la hoja a la maestra y ella no puede dejar de ser amable conmigo. Me dice con ternura que mis versos tienen sabor y tibieza, elementos dignos de un buen escritor. Regreso a mi pupitre a mirar cómo uno a uno se van levantando a entregar su examen. David sonríe maquiavélico mientras regresa sin perder de vista mis ojos que, confundidos, están estudiando el rostro perplejo de la maestra. Su mirada se escapa del papel que David le ha entregado y una lágrima se desbanda por su mejilla. Logro sentir una gran curiosidad. Deseo leer la poesía de David. Me parece que es bueno en eso de escribir. De hecho, ha logrado que la profesora no pueda impedir trastocar su siempre bien maquillado semblante. Espero alguna alabanza hacia su escrito y en lugar de eso, Mrs. Matos se levanta
y nos dice que el que haya terminado se puede ir. Se llena todo de algarabía y del sonido de las patas de los pupitres al levantarse mis compañeros. No salgo. Doy tiempo a que el penúltimo estudiante entregue y salga. Ahora sí, soy el último. Me acerco a la maestra y me informa que debo decirle a mami que esta tarde no me brindará tutorías de español. Mi entusiasmo se escapa y le pregunto por qué. Ella me extiende un papel. Es el examen de David. Lo leo sin poder entender. La miro, sus ojos tristes hablan. Inclina la cabeza y se pierde con premura en un libro de texto. La sonrisa de David retumba en mi cerebro. Vuelvo a leer angustiado el corto y preciso escrito. Mis padres no volverán a este salón por 6ª vez y yo sacaré buenas calificaciones en su clase. ¿Sabe por qué? Porque si no les contaré a todos que hace 2 tardes le seguí hasta su casa. Así es, y al asomarme por la ventana la vi desnuda y gozando de todo el sabor y la tibieza de su futuro escritor, de su poetita preferido. ¡Wow! Aquí hay elementos de brevedad, unidad, intensidad y efecto. Y el efecto. giro, ese giro. efecto al final, ese golpe. ¡Wow! Bueno, gracias. Qué buena historia, qué buena historia. Qué buena historia. Gracias. No te vamos a preguntar si es No, biográfica. No es biográfica. No es biográfica. Gracias. Pero es totalmente sorpresiva. O sea, se entiende mucho mejor lo que dice Carlos Esteban. Okay. Definitivamente. Gracias. Y eso es interesante desde el punto de vista de lo que hablábamos sobre la democratización, y es que cada vez encontramos que la gente, los escritores los que estamos escribiendo en esta época, vamos a ponerlo de esta forma, estamos escribiendo más sobre lo que dice Carlos Esteban, lo cotidiano, que cuando tú pelas esa cebolla descubres una profundidad en las razones que hay detrás de las acciones de los seres humanos, en cómo se manifiesta el alma de esos seres humanos sin que sean héroes, sin que sean demidioses. La era de los héroes ha pasado, ahora cualquiera es héroe, o sea, salvé la gallina para que no la pisara el carro y de momento soy héroe. Pero, sin embargo, encontramos que la heroicidad radica en la forma en que los seres humanos comunes y corrientes superan grandes retos dentro de su propio terreno. Okay. Y me parece extraordinario ese relato. Muchas gracias. Muy buen relato. Gracias. Ángelo, cuando vas a construir un personaje, a caracterizar un personaje, ¿en qué te inspiras? ¿Qué tú buscas? ¿En el recuerdo o la observación? Yo creo que ambas, definitivamente. Tú sabes que cuando... ¿Es Mrs. Matos, por ejemplo? No recordé a ninguna maestra en particular, aunque sí debo confesar que mis maestras... Confesiones. Mi maestra de 7º grado de matemática me embelesaba, pero ¿Y te acuerdas del nombre de ella? No la recuerdo. Pero no es autobiográfico, aunque sí, pues, obviamente cuando uno escribe, yo realmente, un cuento se escribe siempre, regularmente, ¿no? Con ya un final preestablecido, ¿no? Que ya uno ha tenido, pero yo he buscado mucho crear a base de vivencias humanas, obviamente, y de los linderos de la pareja, como dijo Carlito. Y muchos de mis cuentos son así, en ese término. A mí me llamó mucho la atención la fijación que tenía el protagonista con David. Y obviamente hay una dualidad, hay una competencia, hay una dualidad entre ellos dos. ¿De dónde salió David en tu imaginación? Wow, mira, el nombre David, mi hermano mayor se llama David, pero también mi mejor amigo de 9º grado se llama David, y cuando yo fui a escribir un cuento sobre eso, le puse el personaje de él, pero es mi gran amigo, o sea. Pero este personaje, yo primero pensé, yo leí alguna noticia que tenía que ver con esto que ha estado pasando. Te digo, esto fue hace tiempo, pero han habido eventos similares en este mes, donde maestras, ¿verdad?, conviven con sus estudiantes, sus alumnos se entusiasman. Y entonces me parece que leí en ese momento y a mí me vino a la mente eso de, wow, esto está chévere, pero se quedó ahí. Se quedó en la historia de tal vez alguna maestra que se interesara en su estudiante. Entonces, para el 2005, precisamente, se creó lo que se llamó la blogemia,
que era reunir a muchas personas que escribían blogs. Se hizo en Punto Fijo. Y entonces estaban regalando, me recuerdo, me entrevistaron para Deus Jugando, se llamaba este sitio de la web que auspiciaba la blogemia. Deus Jugando. Deus Jugando. Interesante. Y ellos me hicieron una entrevista donde me hacen varias preguntas, similares a las que contesto por ahí en alguna entrevista a Carlito, pero ella tiró un pie forzado y dijo, escribe algo, poesía o cuento con estas palabras. Entonces, en el momento que me senté a escribir, me acordé de esa historia que estaba pendiente por escribir y salió esto. Wow. Pero David, sí, es el antihéroe, ¿verdad? Le dañó todo el futuro a este nene y a la maestra. Suerte que no lo llevó a las noticias, pero sí está ahí. Tal vez hay una reflexión que en algún momento deberíamos hacer o discutir, y es cuánto, ¿verdad?, nos impacta el que una maestra mantenga una relación amorosa con un estudiante menor de edad, cuando aprobamos que en otras culturas, ¿verdad?, haya relaciones de hombres de 40, 50, 60 años con niñas de 7, 8, 9 años, ¿verdad? Se habla de las niñas viudas en la India, niñas de 7, 8, 9 años. Y eso es una discusión, ¿verdad?, que está siempre por sostenerse, pero me encanta que en tu trabajo y en tu literatura se plantee, ¿verdad? Y nos provoque a este diálogo, precisamente. Gracias. Bueno, creo que se nos acabó el programa. Ha sido un placer enorme estar con Ángelo Negrón. Gracias. Esperamos su libro de cuentos que se titula Causa y Efecto. Causa y Efecto. Por ahí viene Ojos Furtivos. No podemos leer la contraportada porque no tenemos tiempo, pero esperen esta gran novela del compañero Ángelo Negrón. Gracias por tu literatura. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias por tu compañía, definitivamente. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.